Bueno, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes para participar de este momento tan maravilloso que nos concede Dios. Y voy a manejar un tema que considero muy importante y es acerca de Pentecostés. He querido hablar ya por algunos días de cómo activar a los santos para este último tiempo. He querido también hablarles acerca de tres de los dones del Espíritu, que es el don de ciencia, el don de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y eso haré con la ayuda de Dios. Quizá comience esta tarde hablando acerca de uno de esos tres dones del Espíritu, pero me parece interesante que pongamos como base lo que es la recepción o el entender lo que significa Pentecostés. Porque ayer pues escribía que estamos por celebrar el tercer Pentecostés histórico. Y quiero que noten eso, histórico. ¿Por qué? Porque el primer Pentecostés se celebró en Jerusalén y está registrado en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Luego, el segundo Pentecostés se inició en Topeka, Kansas, pero se desarrolló, maduró en la calle Azusa, no muy lejos de donde yo vivo. Tuvo una sede, y si ustedes notan o van a notar conmigo hoy, ambos Pentecostés fueron históricos y fueron mundiales. Históricos y mundiales. El primer Pentecostés marcó el inicio de la iglesia. Entonces, cada vez que nosotros celebramos Pentecostés, estamos celebrando básicamente el aniversario del nacimiento de la iglesia, que es algo muy importante porque es un misterio que se dio a conocer y que nosotros somos parte de ese misterio. El avivamiento de la calle Azusa, ya nosotros hemos escuchado acerca de eso, es algo histórico, y yo les invito a que estudien, hay bastante documentación acerca de lo que Dios hizo, y ese avivamiento inundó la tierra y ha llegado hasta nosotros. Si usted ha sido una persona que ha tenido experiencia pentecostal, eso indica de que ese avivamiento de la calle Azusa llegó a usted en la era moderna. Pero ahora nos vamos a confrontar con otra fecha importante, o más bien vamos a llegar a otra fecha muy importante, y es la fecha de Pentecostés, que se celebra el 31 de mayo. Algunos me preguntaban, ¿y por qué esa fecha? Bueno, es que esa es la fecha en que cae 50 días después de la Pascua o de la muerte de Cristo, que la celebramos. Ahora estamos entonces esperando esa gran fiesta de Pentecostés que cae 31 de mayo. Y es interesante que coinciden en esta ocasión las fechas igual que como lo practica la nación de Israel, y que ha sido en un tiempo de bastante crisis, pero que nos apunta hacia unos eventos proféticos muy interesantes para la iglesia. Entonces, creemos, y se ha profetizado y se ha dicho que este 31 de mayo será un Pentecostés histórico, no solo para conmemorar lo que sucedió en Jerusalén,
cuando nació la iglesia, ni tan solo conmemorar el avivamiento de la calle Azusa, sino que vamos a celebrar Pentecostés, porque habrá un derramamiento que nos llevará a una cosecha mundial como nunca antes la historia de la iglesia lo ha registrado. Entonces quiero que noten algunas cosas muy importantes acerca de esto, y es que Pentecostés es estrictamente algo profético y algo agricultural o de cosecha. Lo primero que encontramos es que Jesús prometió que Él iba a hacer algo maravilloso, y eso lo encontramos en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, vamos a ver aquí, y el versículo 49. Y dijo Jesús, profetizando: he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre. Yo enviaré la promesa de mi Padre, oiga eso, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, esa profecía se cumplió en una fecha muy particular, porque dice al inicio del capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces, Pentecostés no es una casualidad, Pentecostés tiene una fecha. Cuando llegó el día de Pentecostés. No fue antes ni después, tenía que ser en esa fecha en particular. Y en este año cae el 31 de mayo. Cuando llegó, por decir en este tiempo, el 31 de mayo, entonces se cumplió la profecía, porque estaban todos unánime juntos esperando la promesa del Padre. Entonces, hermanos, esto de por sí ya nos debe llevar a tomar interés, porque por lo menos por cumpleaños, por aniversario, pero cuánto más por celebración debemos nosotros pensar en esto. Ahora, Pentecostés es una palabra griega que significa 50. Eso es lo que significa. 50 ¿de qué? Después de 3 fiestas. La Pascua, los panes sin levadura y las primicias, que era el inicio de una cosecha. Y ahí, 50 días después, entonces era tiempo de recoger por completo la cosecha. Algunas personas son alérgicas a lo que voy a mencionarles a continuación, porque los teólogos han cometido un error con tal de hacer una diferencia marcada entre lo que es la iglesia e Israel. Han escrito que las 7 fiestas que aparecen en Levítico capítulo 23 son las fiestas de Israel. Y ese es un error. Usted no necesita judaizar para poder ser partícipe de estas fiestas. ¿Por qué? Porque esas 7 fiestas no son fiestas de Israel, que ellos las practicaron, es otra cosa. Pero estas son las fiestas del Señor y que tienen que ver mucho con Jesucristo y con su iglesia. Entonces usted ve, por ejemplo, a los judíos celebrando la Pascua
Bueno, ellos celebraron la Pascua teniendo los elementos de su pan y de su vino, pero nosotros tenemos ahora un elemento que ellos no tienen, y es la sangre del Cordero de Dios y el cuerpo de Jesucristo. Entonces tiene un sentido mucho más significativo para nosotros, pero cada vez que usted lee de esto, los teólogos lo llaman la fiesta de Israel, y eso no es lo que yo encuentro en la Biblia. Claramente el Señor en Levítico capítulo 23 y versículo 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile las fiestas solemnes de Jehová. Ahí está. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y en todo el capítulo describe lo que ya se había mencionado también en el libro de Éxodo, ¿no? Que aquí está en más detalle. Entonces, hermanos, eso, y dice el Señor que se debe celebrar, que se deben hacer convocatorias. Por eso yo estoy haciéndole convocatoria a todos los pastores de la Red Global Apostólica a que celebremos, porque la orden viene de arriba, viene de lo alto. Son convocaciones dadas por Dios para que nosotros le celebremos a Él y Él con nosotros esas fiestas. Ahora, ¿cómo trasladamos nosotros? Fíjese de cerca esto. ¿Cómo trasladamos nosotros esas 7 fiestas a la vida de la iglesia? ¿Cómo podemos identificarnos plenamente con Jesucristo, ya no como judaizantes o de la religión judía, que es otra cosa, sino como iglesia? Bueno, la primera fiesta que se tenía que celebrar era la fiesta de la Pascua, que ahora este año coincide que después de 3.333 años, junto con Israel la celebramos en el mismo tiempo, y todos metidos en casa igualito que como sucedió en la primera Pascua en Egipto. Entonces ahí habían unas disposiciones, y es que era una fiesta de redención, donde se tenía que sacrificar un cordero sin defecto ni mancha, para poder rescatar y salvar a los que aplicaran la sangre de ese cordero y se lo comieran. Y esto entonces estaba apuntando a nuestra Pascua. Por eso Jesús murió en la Pascua, porque Él está diciendo: yo soy ahora la verdadera Pascua. Ya ustedes no necesitan más cordero que yo, porque aquellos corderos eran por familia. Ahora yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado, no de una familia o de un individuo, sino del mundo. O sea, todos los que creamos en Jesús podemos participar del Cordero de Dios, porque los otros eran corderos de los hombres. Entonces, a través de Jesús, cuando fue sacrificado en la Pascua, vino la salvación y nos quitó los pecados. Por eso Pablo dice que sigamos celebrando esa fiesta de la Pascua que ahora es Cristo. Luego venía la fiesta de la levadura, que se hacía la noche posterior a la Pascua. Y es ahí donde encontramos el cuerpo perfecto de Jesucristo, que no lo pudo corroer la muerte. El cuerpo de Jesucristo no se pudrió en la tumba, quedó intacto por 3 días, no entró en estado de descomposición. ¿Por qué? Porque era un pan sin levadura. La única manera que la muerte hubiera podido descomponer ese cuerpo es si hubiera tenido levadura, o sea, pecado.
Por eso no se pudo quedar con él. ¿Por qué? Porque él representa ese pan sin levadura, su cuerpo que fue puesto en el sepulcro, y a través de ese pan tenemos vida, según dice Juan 6:35, el que me come a mí tiene vida y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces ese cuerpo fue sepultado pero sin ver corrupción, porque repito, no tenía pecado. Cuando resucita, se celebra en la resurrección de Cristo la fiesta de las primicias, que era como la primera cosecha, y lo que Jesús estaba diciendo al haber resucitado el tercer día, y algunos santos con él, está diciendo, esta es la primera cosecha. ¿Por qué? Porque la segunda cosecha va a ser cuando los muertos en Cristo resuciten, y luego los muertos y mártires de la gran tribulación, que van a participar también de la primera resurrección. Entonces ahí vemos la fiesta de las primicias en quién, en Cristo, porque el apóstol Pablo mismo nos enseña que Jesucristo es las primicias de todos los que han resucitado o van a resucitar. Primera de Corintios 15:23. Entonces mire el precio que tiene. Jesús nuestra Pascua, Jesús sepultado como pan sin levadura y Jesús resucitado como primicia. Por eso ese Jesús resucitado es el que tiene derecho a profetizar y tiene derecho a decir y a juntar a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, si yo ya pagué el precio de la Pascua, si yo ya he concedido por mi cuerpo lo que es el pan sin levadura, si yo soy las primicias de los que mueren para ser resucitados, ustedes no se muevan de Jerusalén sin haber celebrado la siguiente y tercera o segunda gran fiesta, porque son tres grandes fiestas. La primera gran fiesta es la Pascua, la segunda es Pentecostés y la tercera los tabernáculos. Hermanos, ¿cómo me va a decir alguien que no es importante recibir la experiencia de Pentecostés, celebrar Pentecostés y clamarle al Señor que este 31 de mayo nos dé un Pentecostés mundial? Si romperíamos la secuencia de las 7 fiestas del Señor. Él pagó el precio para que tú celebres. Él tuvo su Pascua para que tú tengas tu Pentecostés. Entonces después de eso va a venir la otra, que es la que sigue a continuación, es la fiesta de las trompetas. O sea, si usted no cree en la Pascua, si usted no cree en el cuerpo de Cristo, que también es la iglesia, si usted no cree en la resurrección de Cristo, si usted no ha recibido la experiencia de Pentecostés, usted se está volando un puente que nos lleva a la fiesta de las trompetas. Y esa trompeta final la va a tocar el Señor, porque cada vez que nosotros predicamos estamos tocando una trompeta. Pero la última trompeta la va a tocar el Señor cuando Él venga por su iglesia. Entonces a los muertos en Cristo viene con voz de mando y a nosotros con trompeta de Dios. Así es de que yo no me puedo volar Pentecostés. Yo no puedo ignorar lo que significa Pentecostés y yo lamento tanto que haya mucho pentecostal que no entiende lo que es Pentecostés.
ni han tenido la experiencia de haber hablado en lenguas. Van a lugares que se llaman pentecostales, pero no está Pentecostés ahí. Entonces la fiesta de las trompetas para nosotros es muy importante y eso ya está por llegar. Por eso tenemos que celebrar este Pentecostés, porque la fiesta que sigue debido a esta es la de las trompetas. Y eso habla del arrebatamiento del día de Cristo. Eso es importantísimo. El día de Cristo. Primera de Corintios 15, 51 al 52 y Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Entonces los hermanos que han dormido en el Señor van a escuchar esa trompeta. Pero ¿sabe cómo la van a poder escuchar? Porque tienen el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Entonces, ¿cómo le vamos a estorbar a los hermanos a que reciban el don del Espíritu Santo? ¿Cómo nos vamos a volar Pentecostés? Si ese Pentecostés es lo que hace que los hermanos, si se mueren, puedan oír la voz de mando, y usted que esté vivo poder oír la trompeta de Dios que vendrá en su boca. Por eso yo me quedo. Y luego viene la expiación, que tiene que ver directamente con los judíos en la gran tribulación, donde Dios se volverá a su pueblo una vez que la iglesia no esté aquí, y pasarán por la fiesta de la expiación, que cuando se lee en el libro de Joel es un tiempo de aflicción, de ayuno, de sacrificio, de romperse el corazón y no las vestiduras. Y es cuando Dios va a remover el pecado de ellos a nivel nacional. Y finalmente, ellos y nosotros, más los santos que se van a convertir, o los mártires durante el tiempo de la gran tribulación. Y ahora les voy a explicar algo muy significativo proféticamente que aparece en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Viene algo maravilloso y es la fiesta de los tabernáculos, donde Dios hará morada aquí en la tierra. Y nosotros estaremos morando con Él aquí, porque el anhelo de Dios es venirse a vivir aquí a esta tierra por completo. Y Él hará su sede en Jerusalén. Y todos los habitantes de la tierra, especialmente los reyes de la tierra, tendrán que subir una vez al año a Jerusalén para adorar al Rey. Eso será Dios haciendo tabernáculo en Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, hermanos, es imperativo regresar a Pentecostés. Es algo que nosotros no nos podemos volar, porque es más, no solamente es el nacimiento de la iglesia, sino que es algo que requerimos para nacer de nuevo. Porque Hechos 2:38 todavía está en pie. Porque es la respuesta ante la pregunta: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces eso no ha pasado. Y les decía que Pentecostés es algo estrictamente profético, porque Isaías lo profetiza, Ezequiel lo profetiza, Jeremías lo profetiza, Joel lo profetiza, Juan el Bautista lo profetizó y Jesús lo profetizó también. O sea, a mí me parece que es algo a lo cual nosotros le debemos prestar mucha atención. Estaba leyendo precisamente en Isaías, donde el profeta Isaías nos habla acerca de esta tremenda bendición que Dios nos daría para este tiempo. Y a ver dónde estamos. Aquí está, Isaías 44, dice:
porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es importante porque es lo que elimina la aridez del hombre, la sequía del hombre. Y es una promesa no solamente para los padres, sino también una bendición para tus renuevos, o sea, para tus hijos. Isaías 44, 3 y 4. Entonces, por eso yo me quedo maravillado de que se diga, con razón hay tanta iglesia en sequedad, tanta congregación desértica, porque no tienen los ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo fluyendo en la vida del creyente. Entonces, ¿qué encontramos nosotros con respecto al Espíritu Santo? Encuentro 6 cosas muy importantes. Número 1, que el Espíritu Santo da vida. Número 2, encuentro que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Número 3, que a través del Espíritu Santo podemos tener comunión los unos con los otros en la unidad del Espíritu. Podemos también tener el carácter de Cristo, que eso se llama el fruto del Espíritu. Cristo manifestándose en ti. Podemos ser testigos por el poder que da el Espíritu Santo. Y debemos recordar que un cuerpo sin espíritu es un cadáver. Una vida sin el Espíritu de Dios está muerta, y ya lo dijo allá Isaías. Es un desierto, un sequedal. Entonces yo no puedo eliminar. Porque miren, si es cierto que la Pascua le regresa la identidad al hombre, por eso Jesús fue desfigurado, porque le dieron sendos golpes en el rostro, porque él perdió su parecer y su hermosura. ¿Por qué? Porque nosotros todos necesitábamos recuperar nuestra identidad que el pecado había deformado. Y en la Pascua, o sea, con la muerte de Cristo, el hombre recupera su identidad. Cristo perdió la de él para plasmarnos su identidad ahora a nosotros. Su belleza, su parecer y su hermosura. Por eso la santidad de Dios hermosea el rostro. Porque ahora tenemos plasmada la imagen de Dios, que es Jesucristo. Por eso para nosotros la Pascua es importante, la muerte de Cristo, porque ahí recuperamos la identidad y ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Antes éramos criaturas de Dios, ahora somos hijos de Dios. Pero así como la Pascua recupera la identidad, Pentecostés nos da una misión. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿ven la secuencia? Yo no puedo ir a una misión si no tengo identidad. Si no sé lo que significa ser un hijo de Dios y tener la imagen del Dios vivo dentro de mí, que es Jesucristo, ¿cómo voy a ir a hablarle al mundo? ¿Qué misión voy a tener? Entonces la cruz te devuelve tu imagen y Pentecostés te regresa tu habla. ¿Para qué? Para que al final podamos nosotros celebrar los tabernáculos, que viene siendo ya la visión de poder ver todo lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque en aquel día nuestros ojos verán al que ama, nuestra alma lo veremos cara a cara, tal cual y como Él es,
y estaremos reinando juntamente con Él. Entonces yo no me quiero perderle esta secuencia por nada del mundo. Ahora, Jesús mismo, para poder efectuar su ministerio aquí en la tierra, tuvo, según encuentro en la Biblia, un empoderamiento dado por el Espíritu Santo. Él no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu vino sobre él en forma corporal como paloma. Entonces Jesús mismo, que es nuestro modelo, fue lleno del Espíritu Santo. Fue dirigido por el Espíritu Santo. Fue ungido por el Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu Santo, y eso lo puede ver usted en Lucas 3:21, Lucas 4:1 y versículo 14 y 18. Entonces, si Jesús vivió una vida en el Espíritu, ¿cómo vamos a vivir nosotros sin el Espíritu? Esa era la fuerza motriz que lo movió a él. Fue el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Dios. El hombre, Cristo, Jesús, venía lleno. Fue precisamente porque fue lleno del Espíritu que se llamó Cristo. Porque eso fue lo que le dio la unción para ser Cristo. Entonces, hermanos, Lucas, que se especializa en hablarlos acerca del Espíritu Santo, algunos han dicho que Lucas es el evangelista pentecostal, porque él habla más que cualquier otro del Espíritu Santo. Nos dice que el Espíritu Santo es una promesa. El Espíritu Santo es un regalo, es un don. El Espíritu Santo es un bautismo. El Espíritu Santo es poder de Dios. El Espíritu Santo es la llenura de Dios. Y no hay sustituto para ese poder. No hay en la tierra nada que lo pueda sustituir. Y quiero decirte algo muy importante, que el único que tiene el poder y la autoridad para dar el Espíritu Santo es Jesucristo. Juan Bautista lo profetizó: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, que es más poderoso que yo, y que no soy digno de encorvado desatar la correa de sus zapatos, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No hay ningún hombre que pueda bautizar con el Espíritu Santo. Podemos ser conductos, pero el que bautiza con ese Espíritu es Él. De manera que yo considero que es un privilegio, porque imagínense usted, hermano, por ejemplo, yo tengo el privilegio de que mi padre fue el que me bautizó. Ahí tengo la foto, mi esposa me lo puso. Mi padre me bautizó y a mi padre lo bautizó el hermano Larsen, otro ícono de avivamiento. Entonces yo tengo ese privilegio de poder decir: me bautizó Domingo Zúñiga y yo bauticé a mi hermano. O sea, que iba a la línea. ¿Qué estoy diciendo con eso? Si consideramos que es un privilegio que ciertos hombres hayan participado en nuestro bautismo en agua, ahora imagínate el privilegio de que Jesucristo mismo sea el que te sumerja en el fuego de su Espíritu, en el poder de su Espíritu. Es algo que usted no se quiere perder, porque vas a poder decir: a mí me bautizó Jesucristo mismo.
Ay, Señor. Entonces, el Espíritu Santo, según encuentro en la Biblia, tiene que ver con nacimiento. No solamente el nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés, sino el nacimiento tuyo y mío. Es un momento histórico y agricultural, porque es el tiempo de recoger cosecha en grande. Los judíos celebraban el poder recoger cosechas en grande. Por eso Pentecostés, el primero, no se quedó sin cosecha. 3,000 fueron cosechados ese día. 3,000. En el segundo Pentecostés de la calle Azusa se aumentó la cantidad. Millones han tenido la experiencia, y estoy hablando históricamente. ¿Por qué? ¿Por qué Azusa es tan importante y lo decimos que es el segundo Pentecostés? Porque después de la muerte del último apóstol, la iglesia comenzó a entrar en declive hasta que llegó a una era oscura, donde se registra históricamente que habían unas chispitas de gente que hablaba en lenguas. Usted lo puede encontrar y hay documentos que hablan de ciertas chispitas que habían, pero no era algo a nivel mundial. Pero cuando llega el avivamiento de la calle Azusa, se hace mundial. Por eso es que Azusa es histórico. Y este del 31 de mayo será histórico porque a nivel mundial todos los que creemos en esto vamos a estar celebrando Pentecostés con la evidencia de hablar en otras lenguas, y creemos que el poder que se manifestó en Jerusalén y en la calle Azusa nuevamente se manifestará, pero ahora no en un solo sitio, sino a nivel mundial. Por eso usted, amado, que me está escuchando, háblele a su pastor y vamos a celebrar Pentecostés, y si no sabe de qué está hablando, no sé la verdad. Bueno, entonces, fíjense ustedes algo muy interesante que sucedió en Pentecostés. En Pentecostés vino un viento recio que soplaba. Luego se aparecieron como lenguas de fuego, que según dice la interpretación bíblica no eran lenguas rojas, sino azules, de color zafiro, porque lo que viene del trono de Dios es de color azul. Y luego hubo idiomas. Entonces, noten ustedes que el Espíritu Santo, cuando se derramó, hizo un efecto de algo que se oyó, se vio y se habló. Por eso los escritores después de Pentecostés decían: lo que nosotros hemos visto y oído, eso es lo que os testificamos. Porque usted no puede testificar lo que no ha visto ni lo que ha oído. Por eso Pentecostés vino con esos tres efectos. Vino con un viento recio que se oía, con lenguas de fuego que se veían, y luego lenguas que se hablaban por la boca. ¿Por qué? Porque ese espíritu que cayó el día de Pentecostés hizo algo también extremadamente marcado que aparece en Ezequiel capítulo 36 y versículo 27, 36, 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después de que él quemó el rollo, las palabras de Baruch. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver.
Voy a leerles, no, ya sé lo que pasó. Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36 y el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces ahí está hablando de la necesidad de ser llenos del Espíritu, porque Dios está prometiendo: yo voy a poner mi Espíritu dentro de ustedes. ¿Para qué? Para que puedan vivir en mis estatutos, para que puedan guardar mis preceptos y los manifiesten y los pongáis por obra. Entonces, una persona que no tiene la experiencia de Pentecostés no tiene estas tres habilidades. No las tiene. Ahora sí, vamos a ver si nos vamos a Jeremías, lo que les había prometido. Jeremías capítulo 31. Es muy importante que yo asiente estas bases aquí. Dice de la siguiente manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¡Wow! Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo los conoce? Porque tienen su espíritu. Por eso yo me preocupo cuando la gente no entiende estas cosas. ¿Por qué? Porque la única manera como la palabra se escriba ahora en tu corazón es a través de la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Porque al Él escribir su palabra dentro de ti, hacer de ti una carta viviente, entonces Él dirá: yo seré para ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Esas dos escrituras nos hablan de lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo. Les repito porque tuve un pequeño... Ezequiel 36, 27 y Jeremías 31, 33. Ahora, hay algo supremamente importante que yo quiero compartirles a ustedes para que ustedes vean algo, y es de que cuando Dios dio la ley, porque la ley se dio precisamente en el primer Pentecostés, 50 días después se dio la palabra. El escritor a los Hebreos nos cuenta las cosas que sucedieron allí, y ustedes van a ver lo parecido que es a lo que ocurrió en Pentecostés. Póngale cuidado. Hebreos 12, 18, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y note algo muy tremendo. El mismo Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero ahora viene el escritor y dice: ustedes no se han acercado a ese monte de espanto, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la congregación de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En otras palabras, por Pentecostés,
ustedes ahora están siendo parte del monte de Sión, la nueva Jerusalén. Ustedes son parte de la iglesia ahora. Son gente primogénitos cuyos nombres están inscritos en los cielos. Pero note usted que en aquel momento, cuando aquello sucedía en el Sinaí, hubo tres cosas. Primero, hubo, según dice la escritura aquí, hubo un viento, porque se tocó una trompeta. Hubo fuego y hubo voz. Las tres cosas sucedieron en Pentecostés. En Pentecostés hubo viento, porque quiere decir que Dios insufló, sopló de su boca, porque ya lo había hecho con los discípulos cuando sopló sobre ellos. Digo, recibid el Espíritu Santo. Entonces ahora viene ese soplo a mayor magnitud, que es como una trompeta. Aquí dice en Hebreos que ese soplo vino a través como de trompeta. ¿No es eso lo que va a tocar el Señor cuando venga por su iglesia? Que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pues en Pentecostés sonó esa trompeta, y cada vez que una persona, bueno, recibe la experiencia del Espíritu Santo, esa trompeta le está sonando para que pueda hablar en lenguas. También hubo fuego, que tiene su significado porque se asentó sobre las cabezas. Y se oía una voz tronante, una voz fuerte que se oyó ahí. Quiere decir que el que habla en lenguas por el Espíritu es que está hablando. Entonces las tres cosas que sucedieron en el monte Sinaí suceden ahora en nuestro monte, que es el monte de Sión, en nuestro Pentecostés. Porque, repito, afecta el oído, afecta el ojo y afecta nuestra boca. Viento, el oído, fuego, el ojo, y la fusión de fuego y viento habilita la boca, habilita tu lengua para que puedas hablar. ¿Por qué en la Biblia esas tres cosas son importantes? Porque viento habla de poder. Recibiréis poder. Fuego habla de pureza. Por eso lo primero que sucedió fue que las lenguas azules se asentaron sobre la cabeza de ellos, porque todo el rollo y la problemática del hombre está aquí. Aquí. Este es nuestro campo de batalla, aquí. Por eso necesitamos que desde lo alto se deje venir, desde el trono azul, una llama azul, que es la más pura que hay, para que queme y consuma, de verdad nos lave el cerebro. Quite todo argumento para que la lengua se pueda soltar, porque hay gente que no puede hablar en lenguas porque tiene mucho argumento aquí. Entonces necesita que se le sople la trompeta con la predicación de la palabra, que es la que trae el poder, y que esa palabra que se le sopla cuando se le predica produzca que la llama del trono de Dios le cambie los pensamientos para que la lengua se le suelte. Hello. Entonces el fuego trae pureza mental, cambia, derriba estructuras mentales y trae reemplazo. Y luego vienen lenguas que en aquel día de Pentecostés se hablaron en diferentes idiomas, porque eso habla de la universalidad del poder del Espíritu Santo, que ahora es para toda carne, no hay acepción de personas. Todos
pueden hablar en lenguas. Ahora, si volvemos a Hebreos, hubo tres cosas que el poder de Pentecostés elimina. Dice ahí el escritor a los Hebreos que había oscuridad, tinieblas y tempestad. Por eso fue algo tan horrorífico para ellos. Porque además de las órdenes que se daban y así, ¿cómo lo vamos a cumplir? Ahora Dios dice, yo te resuelvo ese problema y es que te voy a poner el Espíritu dentro de ti para escribir mi palabra dentro de ti y no en unas tablas, algo externo. Ahora mi palabra será algo interno. Y remueve esas tres cosas que les mencioné, el viento, el fuego y las lenguas, remueve esas tres cosas que vienen de abajo, que es la oscuridad, las tinieblas y la tormenta. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quita la oscuridad, y en la Biblia oscuridad es sinónimo de ignorancia. El Espíritu Santo quita la ignorancia. El Espíritu Santo remueve las tinieblas, que son los operativos demoníacos o del enemigo. El que está en él no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Hemos salido de la potestad y del dominio de las tinieblas. Y luego la tempestad habla que no importa qué tribulación venga, por el poder del Espíritu Santo lo podemos vencer. Y ahora estamos viviendo en una tempestad, pero tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene con tres cosas, viene con viento, con fuego y con lenguas, para que usted pueda derrotar la oscuridad, las tinieblas y la tribulación. O la tempestad. Se vengan ríos o soplen vientos, tu casa no se cae, porque está edificada sobre la roca. Es significativo la universalidad del Espíritu Santo el día de Pentecostés, porque cuando usted ve la lista que lo menciona en detalles el doctor Lucas en el libro de los Hechos, va a descubrir que las personas que se mencionan ahí venían de 15 regiones. Por eso las lenguas del día de Pentecostés, aunque los que las hablaban no entendían lo que estaban diciendo, los que oyeron sí entendieron. Y para ellos fue una sorpresa que esos que estaban hablando en lenguas ese día fueran personas de Galilea. Y ellos mismos lo dijeron, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Sabe por qué mencionaron esa parte ahí en Hechos 2 de Galileos? Porque los galileos eran gente sin mucha letra. Fuera de que no eran personas, vamos a decir, sin estudio. Fuera de que eran gente sin estudio, tenían el problema de que tenían problemas guturales para poder pronunciar. Se comían algunas palabras como, por ejemplo, ahora los hermanos o las personas de Puerto Rico que dicen el Señor. Se les hace difícil decir Señor. Entonces dicen el Señor. Y algunas otras que se comen. Entonces, por eso ellos dicen, ¿no son galileos estos los que nos hablan? ¿Por qué? Porque están diciendo, no tienen el estudio para poder hablar en latín, en arameo, en griego, en idiomas de lejanas tierras, porque venían hasta de Egipto, dice la Escritura, y tan lejos como de Armenia. En cada lugar tenían sus propios idiomas.
y los oyeron hablar en diferentes idiomas a los 120 que glorificaban a Dios. Entonces ellos se quedaron maravillados. Eso hace el Espíritu Santo, habilita al que no tiene habilidades, dimensiona sobrenaturalmente al que no lo tiene. A un hermano, aunque no tenga letras, por el Espíritu Santo puede llevarlo a dejar con la boca abierta a los letrados. Por eso, con razón Jesús dijo, cuando lo lleven frente a los tribunales, no os preocupéis de lo que habréis de decir o hablar, porque el mismo Espíritu hablará por vosotros. Y el Espíritu sí sabe hablar. Entonces, se quedaron esta gente del vulgo. Esta gente sin letras. Pero mírenlo cómo los estamos oyendo hablar. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, de los 15 regiones. Y es interesante ver que ya Lucas, aunque él menciona que estaban todas las naciones representadas ahí, lo hace no porque había, por ejemplo, gente de Europa ni todo eso, sino porque cuando uno observa los representados ahí, que por cierto venían del norte, del sur, de oriente y de occidente, o sea, que lo que el Espíritu Santo hizo el día de Pentecostés impactó, porque el plan original del que bautiza con Espíritu Santo es hasta lo último de la tierra. Por eso es que Lucas nos dice aquí que estaban todas las naciones representadas debajo del sol. No porque venían de todos los países, aunque habían 15 regiones representadas ahí, sino porque cuando uno lo lee de cerca estaban los 3 hijos de Noé, de donde salen todas las razas del mundo. Sem, Cat y Jafé. Cam y Jafé. Entonces, por eso, y yo no tengo tiempo ahorita de decirle cada uno a dónde pertenecían, pero ahí estaban los 3 descendientes de Noé. Por eso Lucas no nos está exagerando cuando dice que ahí estaban todas las naciones, porque por lo menos estábamos ahí también nosotros representados. Aleluya. Entonces, amados, esto fue algo sobrenatural. Galileos, gente que tiene problemas hasta de pronunciación, ahora están hablando perfectamente el idioma en el que nacimos. Tuvo que haber venido de lo alto. Por eso quedaron con la boca abierta. Ahora, tiene que entender usted algo, que la glosolalia, que es el arte de poder hablar, no le vino a esos hermanos del aposento alto 120 como efectos de una borrachera, que eso no fue el consenso general de los que oyeron, solo unos criticaron eso, que por cierto hubo 3 críticas en Pentecostés y por cada crítica se convirtieron 1000 personas, o sea que no se preocupe usted cuando lo critiquen. Dijo Pedro, estos no están borrachos porque, hermanos, son las 9 de la mañana y un borracho, por muy borracho que sea, a las 9 de la mañana no está levantado a tomar. Los bares los abren por la tarde. Es que esta es otra cosa. Esto es influencia que viene de arriba. Entonces, ¿saben por qué es importante esto? Porque el poder del Espíritu Santo tiene 2 efectos. Primero, da poder al que habla. Y al que oye, le abre los sentidos. Por eso tuvieron cosecha. Porque ahora era un poder que salía por la boca del apóstol Pedro, por el Espíritu Santo que impregnó cada palabra que salía de la boca de Pedro. Y cuando sale impregnada por el poder del Espíritu Santo,
abre el oído. Por eso dice, si alguno tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esa palabra también le llega al inconverso, porque todos los que estaban escuchando ahí, aunque eran prosélitos o eran gente piadosa, no tenían el conocimiento, por eso fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Ahora me llama la atención que ese poder del Espíritu Santo es multirracial, es para toda carne, es multilingüístico, es para todo idioma, toda lengua, y es multinacional, no respeta fronteras. El Espíritu Santo se mete donde Él quiere. Dios hace algo extraordinario ahí. Y está diciendo Dios, mire, el hombre me retó en una ocasión levantando la torre de Babel. Y tuve que enviar diferentes lenguas, pero lenguas de confusión y de división. Pero Dios dice, ahora yo estoy levantando algo más grande que la torre de Babel. Y es que voy a enviar unas lenguas que no traen ni confusión ni división, sino que al contrario, unen. ¿Por qué? Porque ustedes por religión trataron de levantar una torre que subiera hasta el cielo, pero yo tengo para ustedes algo que desciende del cielo a la tierra. Por eso Pentecostés es importante, porque si no tienes Pentecostés, vas a ser un constructor de la nueva Babilonia, levantando hacia arriba algo hecho por la mano del hombre con doctrina de hombres. No, Pentecostés es algo puro, porque no es algo que el hombre levanta de la tierra al cielo, sino algo que recibe del cielo en la tierra. Por eso el único que bautiza con esto no es Nimrod, ni ningún líder religioso, sino Jesucristo mismo el que lo hace. Ahora, este Espíritu Santo provocó y produjo que Jesús, mire, el libro de los Hechos tiene algo muy interesante, y es que habla Jesús. Luego regresa Jesús en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, y luego predican los apóstoles. Por eso el libro de los Hechos aparecen 19 sermones, 8 de Pedro, 9 de Pablo, Esteban predicó también, y Felipe. 19 sermones de predicación potente, con resultados, con evidencias, con demostración del Espíritu Santo y de poder, con señales, con prodigios y con maravillas. Hermanos, necesitamos regresar a eso, donde los mensajes no sean huecos y vacíos, sino mensajes llenos de poder de lo alto, porque esos 19 sermones que aparecen registrados en el libro de los Hechos son llenos de una potencia que hacía que las enfermedades huyeran, los demonios abandonaran, la gente se convirtiera y fueran ellos mismos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos regresar urgentemente a eso. Por eso yo les invito a que, pastores amados, celebren Pentecostés. Mire, hay algo muy interesante que aparece en Números capítulo 11, los versículos 25 al 29. Dios le había dicho a Moisés, suelta de lo que yo te he dado a ti y lo vas a distribuir entre los 70 líderes que tú tienes. Entonces, del espíritu que había en Moisés cayó sobre 70 y comenzaron a profetizar.
Pues resulta que 2 de los 70 no estaban en el sitio que se les había citado, sino que se quedaron en el campamento, y ese poder que cayó sobre los 68 brincó allá al campamento y los otros 2 hablaron. Eso a mí me habla de algo muy interesante, y es que algunos no están en tu campamento, pero sí en el campamento de Dios. Es que no pertenece a mi organización, por eso será que tienen lo que yo tengo. Es que pertenece a otra congregación. Mire estos. Estaban en el campamento, no con el grupo grande. Pudiera decir que eran un segmento pequeño de eso que formaba ese cuerpo de 70. Sin embargo, les brincó y vinieron a ponerle la queja a Moisés. Josué, hijo de Nun, escuchó, dijo, allá hay 2 que no vinieron, que no son acá de este grupo, que no están con nosotros aquí ahora, y allá están profetizando en el campamento. ¡Páralos! ¿Sabe qué dijo Moisés? Hombre, déjenlos que sigan profetizando, porque el sueño que yo tengo es que no solo 70 profeticen, sino que todo Israel profetice. Todo Israel. Entonces, en Moisés, el que todo un pueblo, una nación profetizara, lo declaró Joel. Y Joel dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu no sobre unos cuantos, sino sobre toda carne. Ya no son 70, ahora es sobre toda carne. El sueño de Moisés. Joel capítulo 2, ahí está prometido para toda carne. Cuando cae el día de Pentecostés, se levanta Pedro y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Ya se llegó el sueño de Moisés y la profecía de Joel se está cumpliendo. De manera que cuando usted recibe el don del Espíritu Santo y tienes tu propio Pentecostés, el sueño del profeta Moisés se cumple en ti. La profecía de Joel se cumple en ti. La profecía de Juan el Bautista se cumple en ti. La profecía de Jesús se cumple en ti. Porque este es un mover profético. Ojalá que todos puedan profetizar. Los profetas, cuando hablaron acerca de esto, dijeron que el Espíritu Santo vendría. Dijeron que el Espíritu Santo caería sobre. Dijeron que el Espíritu Santo nos llenaría. Dijeron que el Espíritu Santo nos sería dado. Dijeron que el Espíritu Santo sería derramado. Mano, esto es una fuente que salta para vida eterna. Son los ríos de Dios. Por eso es algo que es derramado, es algo que viene a una escala mucho mayor de lo que el hombre pueda contener. Hermano, es una lluvia y cuando llueve, todos se mojan. Si cae un aguacero en su ciudad, eso no individualiza, eso es para todos. Por eso yo estoy creyendo que en este tiempo, antes de que venga la fiesta de las trompetas, gente va a recibir el Espíritu Santo en los supermercados. Porque está prometido para toda carne. Gente va a recibir el Espíritu Santo en los hospitales. Caminando por las calles, van a acordarse de una enseñanza y el Espíritu Santo los va a tomar. Porque los 144,000 que les hablaba ayer, van a ser 144,000 Pablos, que directamente Jesús se les va a aparecer. ¿Sabe por qué muchos musulmanes se están convirtiendo ahora? Porque están diciendo Jesús mismo se nos apareció y nos llenó y nos bautizó con su Espíritu. Entonces el Señor estará visitando, nos va a estar ayudando en esta evangelización masiva.
El Espíritu Santo nos mete en el nuevo pacto. Esa es otra cosa importante que usted necesita entender. El Espíritu Santo te hace partícipe del nuevo pacto. Y este nuevo pacto tiene mayores y grandiosísimas promesas. Yo quisiera hablarles acerca de eso, del nuevo pacto, pero no tengo el tiempo ahorita. Es una promesa que se nos ha dado. Son las arras de nuestra herencia. Usted tiene que ponerle más cuidado a esto de Pentecostés, hermano. Mire, es tan importante que los 4 evangelios mencionan lo que Juan Bautista dijo acerca del bautismo del Espíritu Santo. Los 4 registran el evento. ¿Por qué? Porque era importantísimo que quedara incrustado en el evangelio. Lo mencionan, predicen lo que Dios iba a hacer el día de Pentecostés a través de lo que Juan dijo y lo registran. Dime si no es importante, porque hay cosas que no aparecen en un evangelio y aparecen en otras. Pero esto es tan importante que aparece en los 4 evangelios. Es un bautismo. Ahora, me llama la atención que esa palabra bautismo ocurre una vez, pero llenura ocurre varias veces. Quiere decir que uno es bautizado en el Espíritu Santo una vez, pero tiene que estar siendo lleno constantemente. Y la razón por la cual usted tiene que estar siendo lleno constantemente es porque está en una vasija de barro. Y las vasijas de barro, cuando se les echa agua, con el tiempo comienzan a evaporar lo que tienen dentro. Entonces el Espíritu Santo viene y te sella una vez, pero te llena cuantas veces tú te arrodilles, cuantas veces tú te determines a ser lleno. Porque ese bautismo del Espíritu Santo lo que nos está diciendo es que Dios nos va a remojar, nos va a sumergir, nos va a empapar, nos vamos a embeber, nos vamos a ahogar en su espíritu, porque cuando uno sumerge a un candidato en el agua, básicamente lo ahoga, porque lo pone por debajo del agua. Lo mismo dice el Señor: yo lo voy a bautizar con mi espíritu, te voy a ahogar a todo un sistema de pensamiento antiguo para que puedas volver aquí a vivir la vida de reino. Es una impregnación completa. Somos impregnados. Es Dios mismo metiéndose dentro del creyente para que pueda vivir la vida del Espíritu. Hermanos, todas estas cosas a mí me emocionan de una manera impresionante. Entonces, ¿qué le parece a usted si le pedimos al Señor: Señor, envía esos elementos visuales y sonoros, que nuestros ojos puedan ver tus maravillas, nuestros oídos estén abiertos para oír tu voz y nuestra boca para demostrar todo lo que hemos visto y hemos oído? Porque nosotros estamos hablando de lo que hemos visto y oído. O sea, el efecto de Pentecostés. ¿Por qué? Porque Pentecostés, por ese soplo, es un símbolo de vida y de poder. Por ese fuego es presencia de Dios entre nosotros. Y las lenguas son confirmación de ese poder y de esa presencia. Por eso es algo tan significativo. Cuando el Señor, mire lo que les voy a hablar. Es importante que usted entienda que la manera como el Señor te bautiza con el Espíritu Santo es de esta siguiente manera. Cuando uno ora por un enfermo, dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán.
El ministerio se daba por la imposición de las manos del presbiterio. Cuando usted recibe su Pentecostés, es Jesucristo mismo imponiéndole las manos. Por eso esto es algo tan poderoso. Es la imposición de las manos de Jesús en tu vida. Por eso esa llama como de fuego que se asentó sobre ellos era Jesucristo imponiéndole las manos. Es más, ahí mismo Jesús está ahí donde me estás viendo y te puede imponer las manos ahora. Para que usted también sea lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el día de Pentecostés, no es la única vez en que esto sucede, hermanos. Porque algunos teólogos nos dicen eso es irrepetible, eso ya no va a volver a suceder otra vez. Pero la Biblia contradice semejante cosa. ¿Por qué? Porque se derramó en Samaria ese Espíritu Santo. Luego vino el Espíritu Santo y también se derramó en Éfeso. No quedó encerrado en el día de Pentecostés, siguió derramándose. Se derramó entre los gentiles en casa de Cornelio. Entonces se derrama en Samaria, en Cesarea y en Éfeso. O sea, ahí vas viendo tú que Dios se va llevando su espíritu hasta lo último de la tierra. Con judíos y con gentiles. ¿Por qué? Porque está formando su eclesia. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Cuando da testimonio en 2 ocasiones de lo que había ocurrido en casa de Cornelio, un gentil, dice, esos recibieron el Espíritu Santo de igual manera como nosotros lo recibimos al principio. O sea, Pentecostés continúa. El Pentecostés no ha parado. Entonces los cesacionistas dicen, no, eso fue un evento que ocurrió allá. Ahora, la razón por la cual dicen que ese es un evento único es porque dicen, ahora no hay viento, ahora no hay fuego. ¿Cómo que no hay viento si todavía se predica la palabra? ¿Cómo que no hay fuego si las mentes son cambiadas? Hello. Y además de eso, en Corintios se habla de otro tipo de lenguas que cuando se recibe como don deben ser interpretadas. Quiere decir que la gente que las oye, mire, las lenguas de Pentecostés, del día de Pentecostés, vinieron en los idiomas de la gente que estaba ahí porque tenían que oírlos que glorificaban a Dios, aunque los 120 no entendían lo que estaban hablando. O sea, no fueron lenguas aprendidas, sino que las hablaron conforme al Espíritu les daba que hablase. Entonces, en Pentecostés era importante que hablaran en lenguas para los hombres. Pero las lenguas que se hablaron en casa de Cornelio, en Éfeso, eran lenguas para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar por el Espíritu en lenguas humanas y en lenguas angelicales. Entonces, hay muchas veces que Dios permite que usted hable en lenguas humanas porque Dios se quiere glorificar en un individuo o en una familia que dice, ¿y este de dónde aprendió ese idioma? Y Dios lo ha hecho. Y otras veces se habla en lenguas angelicales porque solo Dios las tiene que entender. Pero eso no quita que detrás de eso esté el mismo Espíritu. Nosotros hace años atrás tuvimos un muchacho palestino, musulmán, que fue invitado a la congregación por una chica mexicana. Y como le gustaba a la muchacha, pues él muy amablemente asistió y se iba a llevar tremenda sorpresa. ¿Por
Porque cuando hago la invitación al altar y desciende el derramamiento del Espíritu Santo ahí en el altar, el muchacho está ahí parado porque la mexicana lo invitó a que pasara con ella al altar y él, muy obediente, pasó. Entonces se para al lado de una hermana que está hablando en lenguas y estaba hablando en árabe. Perfectamente me testificó Joseph. Entonces, claro, cuando él la oye hablar en árabe, glorificando a Jesús y exaltando a Jesús, glorificando el nombre del Señor, al terminar la reunión, él la ubica a la hermana y le comienza a hablar en árabe. Y ella le dijo, perdón, no le entiendo. ¿Cómo que no me entiendes? Usted estaba hace unos momentos allá en el altar hablando en un idioma, mi idioma, perfectamente. ¿Cómo así? Sí, estabas glorificando a Jesús. Y desde ahí el muchacho se interesó y fue bautizado en el nombre. Yo lo bauticé. Él finalmente, el Señor lo llamó. Pero ¿qué van a creer? En el funeral estaban todos los familiares y amigos musulmanes, y por petición de él, yo fui el que traje la palabra, y todos los musulmanes oyeron el mensaje de Jesús. Entonces, ese día de Pentecostés era necesario que por el Espíritu Santo, aunque eran galileos, hablaran en esos diferentes idiomas. Y eso puede suceder otra vez, y ha sucedido, como el testimonio que les acabo de contar. Entonces, amados, Dios está entregando cosas no solamente objetivas, sino subjetivas. Es decir, que no son externas solamente, sino internas. Por eso el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, ya no es algo que me contaron o algo que vi a otros hacer. Ahora me brota desde adentro. Es algo que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque usted necesita externar lo que lleva por dentro. Si el Espíritu Santo viene y cae en tu vientre, que es el depósito, y salta para vida eterna, tú vas a hablar lo que llevas por dentro. Te vas a desbordar por lo que llevas adentro, porque el ser humano expresa lo que lleva por dentro. Por ejemplo, cuando una persona tiene un asunto de mucha alegría en el corazón, lo desborda con una risa. Le sale por la boca. Si una persona se llena de ira, se desborda con gritos. Si una persona está sufriendo algún tipo de dolencia, lo demuestra con alaridos. Si una persona está llena de temor, lo expresa con clamor. Pero si una persona está llena del Espíritu Santo, lo expresa hablando en otras lenguas. De acuerdo a lo que usted esté lleno, es lo que usted va a expresar. Por eso necesita ser lleno del poder del Espíritu Santo. Porque tú vas a sacar lo que llevas adentro. ¿No le parece a usted eso algo muy hermoso? Hermano, usted a través del Espíritu Santo puede expresar el burbujear de lo profético. Ojalá todos profeticen, dijo Moisés. Bueno, voy a leerles algo aquí muy interesante que produce Pentecostés y que tanta gente se ha alejado de esto. En primer lugar, Pentecostés es muy familiar. Además de ser algo individual, es algo muy familiar. Y que no respeta ni sexo, ni estrato social, ni edad. Fíjese,
Fíjese, y vuestros hijos y vuestras hijas. Ahí está diciendo el Señor, a mí no me importa si es hombre o es mujer, van a profetizar. Hijos. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, no me importa si es joven o si es viejo. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y aquí está el propósito primordial, y profetizarán. Ya está hablando con siervos y siervas. O sea, no importa si es el papá jefe de la casa, como era el caso de Cornelio, que era todo un señor. Hasta sus siervos recibieron el Espíritu Santo, además de sus hijos y su esposa. Porque el Espíritu Santo no respeta si es rico o es pobre, si es hombre o si es mujer, si es siervo, si es libre. Este es para toda carne. Aleluya. Esto no importa qué color de piel usted tenga. Blanco, chino, negrito, como usted sea querido, usted puede ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y noten ustedes que el Espíritu Santo es tan potente que comienza el día de Pentecostés en Jerusalén, se corre hasta nosotros en este tiempo, porque claramente la Escritura dice que esta promesa del Espíritu Santo es para nosotros, para nuestros hijos y para cuanto nuestro Dios llamare. En otras palabras, no, cuando dice para cuanto nuestro Dios llamare, no está hablando de distancia, sino que está hablando de tiempo también. O sea que nos llega hasta nosotros aquí ahora. O sea, esta promesa es para nosotros en este tiempo. Para los que están cerca y para los que están lejos, no solo en distancia geográfica, sino en tiempo también. Y luego hasta se mete en la gran tribulación. Por eso los 144,000 van a ser llenos como Pablo. Por eso los decapitados van a ser llenos del Espíritu. Los judíos también van a ser llenos del Espíritu Santo, tal y cual como nosotros. Porque aquí dice, y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Está hablando de la gran tribulación. O sea, el Espíritu Santo se metió en Pentecostés y ha llegado hasta nosotros y va a atravesar hasta el tiempo del anticristo. Ahí está clarito. Entonces, hermanos, mire, tu lengua puede estar conectada a dos fuentes y usted tiene que tomar la determinación. Según Santiago, tu lengua puede estar conectada con el infierno o puede estar conectada con el cielo. Conectada abajo o conectada arriba, pero en alguno de los dos lados estás conectado. Santiago 3:6. Yo espero que cada palabra que salga de su boca sea inspirada por el Espíritu Santo, porque a través de Pentecostés se te otorga la capacidad para quedar unido, para quedar incluido y no distanciado, porque lo que hace Babel es que distancia, pero lo que hace Pentecostés es que agolpa y atrae. Todos los que estaban celebrando en el día de Pentecostés se agolparon ante el poder del Espíritu Santo que cayó. En cambio, en Babel hubo distanciamiento, cada quien agarró por su lado. O sea, la religión ahuyenta, Pentecostés atrae. Pentecostés unifica. Por eso lo creo que es tan importante. Entonces, hermanos, ¿por qué razón es que nosotros queremos que usted sea lleno del Espíritu Santo y celebre Pentecostés? Porque es ahí donde vamos a ser comisionados, porque Pentecostés nos habla de una misión.
que nos llevará a una habitación. Creemos que tiene dos significados este Pentecostés: la cosecha más grande en la historia de la iglesia y la preparación para el arrebatamiento de la iglesia. El Pentecostés nos conecta con su muerte y con su resurrección. Es el efecto. Porque Jesucristo, mire, Jesucristo muriendo, Jesucristo sepultado, Jesucristo resucitado y Pentecostés, Jesucristo morando en tu corazón a través de su Espíritu. Y cuando Él viene y habita en ti, Él a través de ti hace obras mayores que las que Él hizo cuando estaba en carne. Porque cuando estaba en carne estaba limitado a ese cuerpo, pero en cuerpos por todo el mundo. No dijo que haríamos cosas mejores, pero dijo que haríamos cosas mayores, porque ya no es un Jesús, sino muchos Cristos, muchos ungidos. Entonces se multiplica la operación de Jesús en el mundo. Y Él dijo que ese Espíritu lo podíamos pedir en su nombre. En su nombre. Por eso a veces hay candidatos que se ora por ellos y le dicen, repita aleluya, aleluya, aleluya. Y hay gente que lo recibe. Pero lo mejor es decirle a la persona que repita el nombre de Jesús, porque el Espíritu se recibe en su nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Y viene como lo está llamando a Él, y Él es el que bautiza con su Espíritu. Entonces es muy importante que usted invoque el nombre de Jesús. Juan 14, del 12 al 14. El Espíritu Santo, hermanos, es el consejero. En este tiempo no necesitamos que el Espíritu Santo nos dé consejos, porque es la voz interna de Dios dentro de ti. Por eso Jesús dijo, mire, yo ahora estoy con ustedes, pero cuando venga y los bautice con mi Espíritu, estaré en ustedes. Y es ahí donde te conviertes en un templo de Dios en el Espíritu. Y ese es el deseo de Él, estar en nosotros. Y cuando yo esté en ustedes, les voy a enseñar todas las cosas que yo les he dicho. Por eso se le aparece a sus discípulos y dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Lucas nos dice ampliamente que cuando sopló les abrió el entendimiento, hermanos. O sea, el Espíritu Santo te quita la brutalidad y te abre el entendimiento. Y digo que era para que comprendieran las Escrituras, que las Escrituras no se pueden entender a no ser que tengas el autor adentro. Eso hay gente que comete tanto atropello, porque no tienen al autor, y el autor es el que puede interpretar lo que él mismo escribió. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado y de juicio. Por eso lo necesitamos. Por eso les digo a ustedes, no salgan de Jerusalén hasta que no se hayan sido revestidos o investidos del poder de lo alto. ¿Por qué? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué? Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa promesa se cumplió el día de Pentecostés. Es así como un creyente puede manifestar los dones del Espíritu en los postreros días. Es así como tu hijo y tu hija pueden profetizar. Es así como los siervos y las siervas pueden profetizar.
Porque, hermanos, se necesita levantar en este tiempo una generación profética. Gente que no solamente ha sido entrenada y llamada y comisionada por el Señor Jesús, sino que por el Espíritu Santo estén preparados para esta misión final que nos está esperando. Hermano, una persona de aquí al arrebatamiento no la va a hacer con lo que se está levantando sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vas a estar inquieto, vas a estar inseguro. Pero el Espíritu Santo viene y te transforma, te vigoriza. Por eso los apóstoles hablaron, dice la Biblia, con denuedo. Ese Pedro que negó a Jesús 3 veces, ahora se ganó 3,000. Porque ya no es el Pedro que maldice y niega, es el Pedro que predica. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y ellos colaboraban para que otros los recibieran. Samaria fueron bautizados, ha habido milagros, pero no han recibido el Espíritu Santo. Tenemos que ir a que los reciban. Pablo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Hemos creído, pero no hemos oído de Espíritu Santo. Pues vengan para acá. Y les puso las manos y los recibieron. La Biblia dice que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Necesitamos hombres como Bernabé en este tiempo, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, porque los tengo escogidos para la obra del ministerio. Los ministros de la iglesia apostólica primitiva eran escogidos por el Espíritu Santo. Ahora son escogidos por hombre, por eso no dan la talla, que el Espíritu Santo no se equivoca. Él fue el que seleccionó a Pablo y a Bernabé y los envió. No solo los seleccionó, sino que los envió. El Espíritu Santo es el que prohíbe que uno vaya a ciertos lugares. Le dijo a Pablo y a sus compañeros que entraran en la provincia de Asia y de Bitinia, y los dirigió en cambio hacia Troas y Macedonia. Es decir, no entren en Asia y en Bitinia, no es el tiempo. Los voy a mandar ahora a otro sitio, y eso lo hace solo el Espíritu Santo. Cuando usted va por aquí, el Espíritu... Mira, hermanos, el Espíritu Santo lo puede guiar a uno hasta en las cosas más mínimas. El otro día perdí algo y pensé, ¿será que se me cayó cuando fui a recoger el correo? Porque lo había buscado por toda parte y no lo encontraba. Y de repente digo, pues tengo el Espíritu Santo dentro de mí. El Espíritu Santo sí sabe dónde está. Cuando iba a abrir la puerta para salir pensando que se me había caído en la calle, el Espíritu Santo me dijo: no está en la calle, no pierdas el tiempo, regrésate, vete a tu escritorio, abre el cajón y ahí está. Involuntariamente había metido eso ahí mientras estaba enseñando acá. Por eso no tenía noción de dónde estaba. Fíjese, si en esos detalles el Espíritu Santo, ahora en decisiones grandes. Espíritu Santo lo guió para ir a Jerusalén, fue dirección del Espíritu Santo. Tus habilidades naturales son amplificadas por la unción del Espíritu Santo. Estaba recordando tanto que en el tremendo avivamiento de la calle Azusa, en una calle que fue donde inició, en la calle Bunny Bray, aquí en Los Ángeles, que es una casa donde hay que subir unas escaleras, está como en una especie de aposento alto también. El hermano Seymour había comprado un piano, pero no tenía pianista. Ahí estaba como de adorno el piano. Y resulta que al cruzar de la calle había una muchacha que, como oía que hablaban en lengua los hermanos allá con el ministerio del hermano Seymour, ella, oyendo las lenguas de los hermanos, quiso venir a burlarse. Y dice que cruzó la calle para comenzar a subir las escaleras para gritar pues lo famoso
que le gritan aleluyas y todo eso. Y cuando la muchacha va subiendo las escaleras para burlarse, el espíritu que estaba dentro de esa casa se salió y la tomó. Y en los siguientes escalones que subió, subió hablando en lenguas. Y sin saber tocar piano, el espíritu la llevó y la sentó en la silla del piano y comenzó a tocar el piano. Sin saber tocar, se convirtió en la pianista de ese gran avivamiento y posteriormente en la esposa del hermano Seymour. Espíritu Santo la tomó. Bueno, ese es el tipo. Yo recuerdo testimonios de que se dijo que había un tremendo avivamiento en una ciudad que se llama Fundación en Colombia. Y la gente como yo, que había un derramamiento grande del Espíritu Santo, tomaban trenes para ir allá y autobuses, y con solo ir en el autobús a donde estaba el avivamiento hablaban en lenguas, recibían el Espíritu Santo. Un pastor muy prominente me contó y me dijo: yo tenía años de estar en la iglesia, quería servir a Dios, pero no había recibido el don del Espíritu Santo. Y dijo, si el hermano Zúñiga, ahora mi padre, orara por mí, yo lo recibiría. Yo voy a irme a un sitio donde me lo encuentre, porque yo ya llevo años queriendo recibir el Espíritu Santo y no lo recibo. Y siento que si Él me pone las manos, yo hablo en lenguas. Entonces se fue a un lugar y estratégicamente dijo: por aquí tiene que pasar. Y cuando venga lo voy a detener, le voy a decir: hermano, póngame las manos porque yo quiero recibir el Espíritu Santo. Pues me dice ese pastor testificando que mientras él esperaba ahí con ese deseo, mi padre venía y no alcanzó a detenerlo, porque al pasar él quedó hablando en lenguas. No le tuvo ni que imponer las manos. Entonces, cosas como esas necesitamos otra vez. Esas manifestaciones están a mano nuestra, porque el que bautiza con su espíritu todavía está con nosotros. Pentecostés, otra vez, Pentecostés no se ha acabado. Por eso yo invito a los pastores que me están escuchando, hermano, agarre esa fecha. Te puedes reunir o no te puedes reunir ese día. Mire, 10 días antes, comience a preparar a su pueblo. Haga una cadena de oración, métalos en ese anhelo. Hábleles lo que significa Pentecostés, porque esa fecha es importante, porque sentimos que va a ser un tiempo de una apertura, que es muy probable que nos saque hasta de esta pandemia en la que nosotros estamos, para ir a recoger la última y gran cosecha. Entonces yo declaro por Espíritu Santo que vienen dos cosas. Viene un derramamiento mundial del Espíritu Santo como nunca antes lo hemos visto en la historia. Y segundo, una cosecha como nunca la hemos visto en la historia. Porque de este 31 de mayo nos enfilamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, hermanos. Cristo viene por una iglesia preparada, llena de su Espíritu. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú que bautizas con Espíritu Santo y fuego, te pido que pongas el sentir profundo en tu pueblo de que tú les impongas las manos y que venga ese sonido de trompeta, ese soplo de tu espíritu, que vengan esas lenguas como de fuego para que transformen las mentes y las lenguas se abran para hablar en otras lenguas. Señor, es tiempo de que podamos combatir a través de tu Espíritu Santo
todas las situaciones terroríficas que están envolviendo al mundo. Yo vengo a reprender toda oscuridad que viene a través de la ignorancia. Yo vengo reprendiendo toda tiniebla que viene a través de operación demoníaca. Y yo vengo reprendiendo toda tempestad que viene a través de tribulaciones que quieren afligir a tu pueblo. Y a cambio de eso yo te pido, Señor, viento, fuego y lenguas, oído, ojo y boca, porque nos hemos acercado a esta compañía de los que tienen sus nombres escritos en los cielos. Vamos para la Nueva Jerusalén y necesitamos comenzar a hablar en el idioma del lugar para donde vamos. Gracias, Señor, porque tú todavía sigues bautizando con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pido que mi hermano, mi hermana que no haya tenido esta maravillosa experiencia, reciba de tu Espíritu. Reciba ese poder. Que este 31, mientras los pastores predican la palabra, sea en persona, si nos das el privilegio a través de estos medios, gente que ni conocemos sea llena de la potencia de tu Espíritu Santo. Que se registre que algo sucedió a nivel mundial en el nombre de Jesús. Hermanos, si un terremoto puede hacer que el eje de la tierra se mueva y hacer un cambio, un terremoto puede hacer que el eje de la tierra se mueva, ya sea por unas milésimas de segundos, pero hace cambios. Y hemos tenido ya, creo, 2 de esos terremotos que han movido el eje de la tierra. Pues este 31 de mayo va a venir un poder de lo alto que va a ser más extraordinario que cualquier terremoto, porque va a sacudir a las naciones de la tierra para ser congregadas para la gran cosecha y el arrebatamiento de la iglesia. En el nombre de Jesús. Bueno, voy a saludar y me voy. Pastor Jairo Araujo, gracias por estar aquí. Pastor César Augusto Lombo, te bendigo. Isabel Coronado Martínez, Félix Méndez Hinojosa, Zamorano, amén. Otro Zamorano, Jorge Iván, bendiciones. Armando Ángel, no se pierde decirme que está en Cincelejo. Amén. Por ahí cerquita tenemos un pastor, a ver si se conocen. Isabel Coronado Martínez, la hermana Laura Valera. Gloria al Señor. Hermanos, los bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús. Y entonces me voy a proponer, ahora sí, hablarles de cómo activar a los santos para esta última y gran cosecha, y hablarles también acerca del don de sabiduría, de ciencia y de discernimiento de espíritus, 3 cosas muy vitales que se necesitan en este tiempo. Samuel Ramírez, ¿de dónde me escribes? Alex Padilla, Janet Garzón, Rocío Ramírez. Qué bendición tenerlos acá. Otra cosa muy importante que quiero hablarles pronto es la iglesia y el reino. Muy importante. Bueno, amados, los bendigo. Gracias por acompañarme y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y como siempre, les recuerda, comparte porque quizá haya otra persona por ahí que necesite escuchar esto y quedar registrado para que se puedan meter ellos mismos en la palabra. Un abrazo, bendiciones.